hace ya algunas semanas atrás, hemos venido avanzando en una temática que hemos denominado el sutil camino hacia el fracaso. El sutil camino hacia el fracaso. Y bueno, ¿cuál es la razón de este título? ¿No? La idea es que podamos identificar algunas de esas señales que son evidentes en nosotros, en nuestra conducta, en nuestro entorno, y que de alguna manera nos están mostrando que vamos en un camino descendente. ¿Y la idea cuál es? Pues la idea es poder evitarlo, poder apartarnos de ahí y establecernos una vez más en la posición gloriosa en la que el Señor nos ha puesto. El personaje del cual hemos venido capitalizando su experiencia es del apóstol Pedro. Hemos tratado de identificar esas señales que Pedro dejó en ese camino descendente que lo ubicó en ese oscuro paraje de la negación. Pero hemos advertido que esto que le ha sucedido a Pedro, esto que de alguna u otra forma Pedro encarna en su historia y la Escritura no lo esconde, sino que lo deja para nosotros como una advertencia, es algo que es recurrente en muchos personajes en la Escritura y que se constituye para mí en una poderosa señal que debo atender. Cuando uno va conduciendo en carretera y hay algunas señales de advertencia, yo necesito acatarlas. ¿Por qué? Porque me están anticipando que más adelante puede haber un peligro. Si hay una señal, por ejemplo, de una curva peligrosa, una curva pronunciada, yo debo o bajar la velocidad o tener cierto tipo de precaución porque se anticipa un posible peligro. La idea de ver estas señales en la vida de Pedro es precisamente eso. Poder identificar esas cosas que de alguna forma están ahí y que pueden ayudarme si la sabiduría de Dios me permite moverme en respuesta, en obediencia a la palabra. Puedo apartarme de eso y afirmarme en el camino que Dios tiene para mí. Ahora, hemos tratado de seguir las pisadas del apóstol Pedro, aprender algunas valiosas lecciones para mantenernos lejos de ese camino. Y en esa línea pues hemos visto ya varios elementos ahí y vamos a repasarlos rápidamente para entrar en la temática que nos ocupa esta noche. Hemos dicho que caminamos por la ruta hacia el fracaso, primeramente cuando nosotros quitamos la mirada del Señor, cuando quitamos la mirada del Señor. El Señor va con sus discípulos a Jerusalén, le anticipa su sufrimiento y la acción de las autoridades religiosas, y Pedro se le interpone en el camino diciendo que eso no va a ocurrir. Y entonces el Señor lo reprende de manera fuerte. Quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Y acotábamos que el lugar donde ponemos la mirada es determinante en nuestra vida cristiana. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. El segundo aspecto que vimos es que caminamos por la ruta hacia el fracaso cuando alteramos, cuando distorsionamos, cuando cambiamos, cuando eludimos el propósito de la revelación. El Padre manifiesta la gloria del Hijo en el monte de la transfiguración y Pedro interrumpe con su idea de las enramadas. Recuerda que dijimos, al Padre no le interesa mi opinión sobre la palabra revelada. La revelación viene para operar en mi transformación. Y en ese sentido, frente a la revelación, mi respuesta es la postración, la adoración, escuchar a Dios y permitirle a Él que me transforme. Un tercer elemento que vimos, y esto específicamente la semana pasada, caminamos hacia la ruta del fracaso cuando tenemos demasiada confianza en nosotros mismos, demasiada confianza en nosotros mismos. El Señor les anticipa que ellos se escandalizarán, pero Pedro dice, ellos sí, yo no. Señor, tú no me conoces. Yo no caeré en lo que todos los demás han caído. Finalmente,
yo no me inclinaré hacia todo lo que ellos se han inclinado. Y veíamos que hay muchas cosas ahí en ese tema de la autoconfianza. Otra vez, ¿debemos tener confianza? ¿Dios espera que tengamos confianza? Claro que sí. Pero acotábamos, la confianza no descansa en mis capacidades y mis logros. La confianza descansa en el lugar donde he sido puesto, en el Cristo, en la roca que es Cristo, mi fortaleza. Pero la excesiva confianza de Pedro no le permitió ver más allá de lo que Dios quería mostrarles. Dios quería anticiparles el asunto de la resurrección, mostrarles eso. Dios quería decirles que todavía había una agenda para ellos que los conduciría a Galilea, y de ahí comenzarían el proyecto de transitar tras el Cristo resucitado. Pero Pedro, tan confiado en sí mismo, no le permitió al Señor ir más allá, y no pudo, y redujo su expectativa frente a la palabra revelada. Pedro está completamente seguro que aunque los demás se escandalicen, corran, huyan, él no lo va a hacer, y es más, está dispuesto a morir si es necesario por el Señor. Y bueno, vimos cómo finalmente, y usted conoce por el relato del Evangelio, cómo finalmente terminó todo en esa cueva oscura de la negación, con elementos que incluso la Escritura de manera muy prudente reserva. Pero es hasta dónde descendió Pedro por esa excesiva confianza en sí mismo. Pero sigamos observando algunas de esas señales, porque todavía no llegamos al punto al que Pedro descendió, a ese oscuro lugar en el que ubicamos a Pedro al final de esa ruta hacia el fracaso, pero seguimos identificando esas señales. Entonces vamos a observar en la noche de hoy una señal más ahí en nuestro texto. Vamos a ir a Marcos capítulo 14, y en esta noche la señal es la siguiente: caminamos por la ruta hacia el fracaso. Escúchame, cuando descuidamos nuestra vida de oración. Y esta es una señal bastante evidente, ¿cierto? Y lo interesante de esta señal es que, además de lo evidente que resulta, es una de esas señales medibles. Tú puedes medir qué tanto de esto has venido permitiendo, qué tanto de esto has venido descuidando. Transitamos hacia la ruta que lleva al fracaso cuando descuidamos nuestra vida de oración. Y quiero que nos ubiquemos allí en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14, después de que salen del aposento alto, después de esa, digamos, discusión que Pedro tiene con el Señor, cuando el Señor trata de alertarlo frente a lo que viene, y él asume esa posición soberbia de autoconfianza. Ahí encontramos a partir del verso 32 uno de esos episodios que son claves en todo el proyecto que finalmente lleva al Señor a la cruz. Miremos capítulo 14 del Evangelio según San Marcos a partir del verso 32. Dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Vino luego y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró
diciendo las mismas palabras, y al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya y descansad, basta, la hora ha venido, he aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Se acerca el que me entrega. Es interesante porque si uno observa este recorrido, uno puede apreciar la insistencia de la gracia de Dios con Pedro. Pedro es llevado aparte por el Señor junto con Juan y Jacobo para que le acompañen y le respalden en oración. Este es un momento decisivo, este es un momento clave. Este es un momento fundamental en la agenda que el Señor viene desarrollando camino hacia la cruz. El alma del Señor se siente triste, incluso lo expresa, triste hasta la muerte. En su humanidad Él siente la proximidad de la muerte. Ellos que conformaban su círculo más íntimo, a pesar de que el Señor desnuda su corazón ante ellos, ignoran, desconocen, le dan la espalda al momento que el Señor está enfrentando. Se quedan dormidos y ni siquiera una hora pudieron orar con y por su Señor. Y aquí recibimos una enseñanza directa, una señal, como les decía al principio, claramente identificable y hasta medible. La oración vigilante nos preserva del fracaso. La oración vigilante de alguna forma nos advierte del fracaso, nos blinda, nos ayuda frente al fracaso. Y el Señor, como les acabé de mencionar, sigue insistiendo con Pedro. Él lo lleva a un lugar asociado con el sufrimiento, Getsemaní. Ahí está, ¿no? Y el término aquí es prensa de aceite, y es una clara descripción de lo que realmente sucedió con el Señor en ese lugar. Todo su ser, su alma, completamente oprimida por la situación que está viviendo. Pedro no asimiló el llamado de la revelación de la naturaleza de Dios allá en el monte de la transfiguración, y ahora el Señor lo lleva a un escenario donde tiene la oportunidad de identificarse con su sufrimiento. Los demás discípulos quedan atrás y los tres anteriores son tomados aparte. Y la primera cosa que Jesús hace es abrir su corazón delante de ellos. Les desnuda su alma, lo que está sintiendo, aquello que en su humanidad está experimentando en ese momento crítico, ese momento angustiante. Y escúchame bien, en ese momento el Señor se refugia en la oración, en la oración. Ese es el momento decisivo para el propósito del Padre en el Hijo, y Él decide afrontarlo en oración. El Señor está llamando a estos tres discípulos para modelar delante de ellos cómo enfrentar momentos como estos, porque solamente en unos minutos, quizás en unas horas, los discípulos van a enfrentar una situación con cierta similitud a la que Jesús está viviendo ahí. Entonces Él se toma la molestia de llamar a los tres líderes del grupo para modelar frente a ellos cómo vivir esas situaciones. Y la columna vertebral de lo que Jesús hace es orar. Orar. Y mira, un serio y claro síntoma de frialdad espiritual es cuando perdemos el calor de la oración, y entonces nuestra estabilidad comienza a resquebrajarse. El ejemplo que el Señor les da aquí es inspirador, porque en este dramático cuadro el Hijo del Hombre pone al descubierto toda la humanidad, pero también toda la fortaleza que podemos
encontrar en la oración. Otra vez. Uno mira a la ventana de Getsemaní y puede apreciar lo vulnerable que es la condición humana, pero puede ver lo poderoso que es el recurso de la oración. Ambos elementos se amalgaman en ese cuadro para mostrarnos cómo la oración se constituye en una de las herramientas gloriosas que nosotros tenemos para alcanzar en nuestra conexión con el propósito eterno de Dios. Ahora, ¿cuáles son algunos rasgos que podemos apreciar en ese momento hermoso de la vida del maestro? Que lastimosamente nuestro personaje, Pedro, no pudo capitalizar en ese momento y se constituyó en un peldaño descendente, un peldaño más hacia la ruta de ese fracaso. Ahora, anticipándonos a una conclusión clara y directa, podemos decir que si nuestra vida de oración está menguando ostensiblemente o se ha reducido en forma significativa, estamos frente a una señal evidente que transitamos en la peligrosa ruta de la decadencia espiritual. Así. O sea, esta es la conclusión a la que podemos llegar en este punto de nuestra exposición y probablemente la más importante que podemos atesorar en esta noche. Si tú que me estás escuchando ahí, probablemente estás pensando, yo he descuidado mi vida de oración, yo he menguado mi vida de oración, yo prácticamente he reducido mi experiencia de oración al mínimo. Ojo, estás frente a una de las señales más claras de que estás avanzando en una ruta peligrosa hacia un estrepitoso fracaso espiritual. Pero quiero que hagamos algo o miremos algunas consideraciones generales en cuanto a este tema de la oración. Y otra vez es un tema exageradamente amplio a lo largo de toda la Escritura, pero vamos a apreciar algunos detalles que surgen de este pasaje, que están inmersos en este pasaje, que podemos ver en esta experiencia, porque de alguna manera estamos siguiendo, recorriendo la ruta transitada por el apóstol Pedro. Entonces vamos a mirar algunas cosas, digamos, significativas en cuanto al tema de la oración. Otra vez, no vamos a agotar esta temática. Reitero, es una temática que se desarrolla a lo largo de toda la Escritura, pero vamos a mirar algunos detalles que encontramos aquí, en este texto en particular. Entonces, el primero de ellos lo vamos a abordar a través de una pregunta, ¿no? ¿Cuándo? ¿Cuándo debo orar? Y yo creo que la respuesta es casi un grito de todos al unísono. ¿Cuándo debo orar? Pues siempre. En todo momento. Pero, ¿por qué nos hacemos la pregunta en el marco de este pasaje? Observemos una vez más los primeros versículos de este texto. Ahí el verso 32, vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní, dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad. Quedaos aquí y velad. Repito, ¿cuándo debo orar? Entonces la respuesta, sin ningún tipo de titubeo, de duda, ¿cierto? Es en todo momento. Es más, Pablo más adelante en su epístola a la iglesia de Tesalónica les dice así de manera tajante, directa, sin rodeos. Frente a la oración hay que hacerlo todo el tiempo. Es más, usa una expresión que conocemos todos. Él les dice, orad sin cesar, ¿no? Orad
sin cesar. Nunca dejes de orar. Nunca dejes de hacerlo. En medio de instrucciones como estar siempre gozosos, como dar gracias en todo, Pablo reitera la importancia, la centralidad de la oración. Y dice siempre, en todo momento, ¿no? Así como damos gracias, así como tenemos el desafío de estar siempre alegres, gozosos, el reto de orar todo el tiempo, en todo momento. Pero recordemos un poquito que en un momento determinado el Señor instruyó a sus discípulos sobre cómo orar. Recuerdas que en una ocasión ellos le preguntan: Señor, enséñanos a orar. Y el mismo Jesús les había dicho en esa instrucción: bueno, cuando oren, oren al Padre, deben decirle Padre nuestro, oren por la manifestación del reino. En ese modelo les invita a pedir el pan diario, ¿cierto? El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. También menciona el perdón y menciona muchas cosas más que son parte de la instrucción de Jesús para la oración. Pero escucha, ahora les está hablando de uno de esos momentos oscuros que cualquier ser humano podía experimentar y que él particularmente estaba viviendo. Mi alma está angustiada, está triste hasta la muerte. Cuando el alma está triste, cuando la angustia parece invadirlo todo, incluso cuando la cercanía de la muerte es evidente, ora. Ora, refúgiate en la oración. Y el Señor, que ya le había dado una serie de instrucciones en el Padre Nuestro, ahora parece extender el abanico y abarcarnos 360 grados para abarcarlo todo. Todo. Así como oran cuando les hace falta el pan, el asunto del perdón, cuando se dirigen al Padre, también en momentos de tristeza, de angustia, también refúgiense en la oración. ¿Cuándo orar? Siempre, en todo momento. Ahora, nosotros pensamos en la oración, en el ejercicio devocional, de apartar un tiempo, desconectarnos de todo, postrarnos de rodillas. Y claro, ese momento es importante, es clave, es determinante. Pero lo que el Señor está enfatizando aquí es que la oración es un ejercicio permanente, una práctica ininterrumpida. Porque la oración es el aire que respira nuestra fe. La fe se nutre de la palabra, pero se mantiene a través de la oración, Pero el texto está enfatizando esos momentos de profunda vulnerabilidad. Pedro viene dando pasos descendentes y en forma muy sutil está avanzando hacia ese oscuro fracaso que ya todos conocemos. Y el llamado que el Señor quiere hacerle a través de su propio ejemplo es el llamado a la oración. Pedro, te he venido observando, estás descendiendo. Ora, Pedro, estás en un momento complicado, se avecinan momentos difíciles. La mejor forma de evitar los laberintos oscuros que finalmente nos distanciarán de la comunión con Dios es mantenernos refugiados en la oración, Y mira, si en los momentos de mayor dolor, decepción, traición, cuando las cosas no salen como las esperábamos, cuando las expectativas no se cumplen, cuando alguien hizo pedazos tu corazón, si en vez de tomar decisiones, de buscar el amigo, de buscar un hombro para llorar, de buscar un consejo de alguien o quizás una acción revanchista, nos refugiáramos en la oración, fuéramos a la cámara secreta a buscar el rostro del Señor, muchos de esos episodios no terminarían como terminaron. Y al contrario, esas experiencias dolorosas se convertirían en verdaderas catapultas que nos lanzarían a nuevos niveles de entendimiento y de crecimiento espiritual. Esto fue Getsemaní, el lugar donde el Señor fue catapultado a la victoria que posteriormente se manifestó en el Calvario.
Ahí, en esos momentos de profunda tristeza, refúgiate en la oración. Refúgiate en la oración. Busca insistentemente el rostro de Dios a través de la oración. Pero nosotros preferimos escuchar a alguien. Preferimos la solidaridad, el apoyo de alguien en esos momentos de profunda crisis, de dolor, de angustia. Qué diferente sería si pudiésemos identificar el rostro de Dios y capitalizar su voz a través de la oración. Eso fue lo que el Señor hizo. Y eso era lo que Pedro debía hacer para lo que se avecinaba. Pero no lo hizo. Ahora, miremos un segundo aspecto con relación a esta temática de la oración. Y es que la oración es el mejor vehículo para transitar las rutas más dolorosas. La oración es el mejor vehículo para transitar las rutas más dolorosas. Porque el Señor está pasando en su humanidad probablemente la prueba más dura. Ahí, miremos otra vez el texto. A la altura del verso 35 dice, yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró. Si fuese posible, pasase de él aquella hora. Y decía, Abba Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. La oración es el mejor vehículo para transitar las rutas más dolorosas. Ahí está el Señor, en el momento más oscuro, más difícil de su peregrinar. Ahí está el Señor, en medio de la lucha de sentir que en su humanidad quiere evitar esa situación compleja que Él sabe que va a vivir. Los discípulos se negaron a aceptar que su maestro sería quitado de ellos de esa manera tan cruel como el mismo Señor describió. Y en el caso particular de Pedro, él negó eso no, nunca esto te acontezca. La soberbia y la autoconfianza lo privó de entender las hermosas revelaciones de Dios escondidas en esta ruta del dolor, de la entrega, del sufrimiento. El Señor quería que ellos las identificaran. Nosotros queremos echar mano de tantos recursos para afrontar los momentos complicados y difíciles. Pero el recurso del que nuestro Señor echó mano fue la oración. Se postró en tierra, oró. El Señor pide al Padre que lo libre de aquella hora. Y escúchame, no hay nada piadoso en el masoquismo del dolor. Pero cuando la ruta del sufrimiento es trazada por el cielo, hay algo glorioso al final de ella. No es que el dolor en sí mismo es redentivo, no. Pero si tú estás en una ruta de sufrimiento dibujada por la deidad, escúchame, al final de ella hay algo poderoso, glorioso de Dios para ti. Pero el anhelo de ser librado, en el caso del Señor, no está por encima de la perfecta voluntad del Padre. Por eso la oración se convierte en el instrumento poderoso de comunión, que no solo me acompaña en el dolor, sino que me permite apreciar la mano de Dios más allá de la oscuridad que me rodea. Otra vez, no es que yo oro para evitar el dolor. Es que yo oro para entender el dolor, pero sobre todo, aunque no lo entienda,
para apreciar la mano preciosa de Dios acompañándome y su presencia guiándome en medio de ese oscuro camino. Nadie lo pudo decir de una manera tan hermosa en ese poema que todos conocemos, allí en el Salmo 23, a la altura del verso 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No porque me quitarás del valle, no porque me sacarás del valle, no porque voy a evitar el valle de sombra de muerte, no, porque tú estarás conmigo, tú estarás conmigo. Si un episodio doloroso en mi vida me permite identificar con clara nitidez la presencia de Dios a mi lado, definitivamente habrá valido la pena. Si una experiencia de estas me acerca más a Él, me permite identificar su propósito, repito, el sufrimiento en sí mismo no nos hace mejores. Es el reconocimiento del propósito de Dios en medio de ese sufrimiento el que perfecciona en nosotros la imagen de Cristo. Otra vez, el sufrimiento en sí mismo no nos hace mejores. Puede ser un simple ejercicio de masoquismo, pero es el reconocimiento del propósito de Dios en medio de ese sufrimiento el que perfecciona en nosotros la imagen de Cristo. Por eso la oración es el mejor vehículo para transitar por esas rutas de dolor, de sufrimiento, de angustia. Pero hay un tercer aspecto que quiero que identifiquemos con relación a esta temática de la oración. Y es que la oración es la frecuencia que me sintoniza con la voluntad de Dios. La oración es la frecuencia que me sintoniza con la voluntad de Dios. Yo puedo identificar la voluntad de Dios. Yo puedo reconocer la voluntad de Dios. Y miremos una vez más el verso 35 que acabamos de leer. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, lloró. Si fuese posible, pasase de él aquella hora y decía: Abba, Padre, porque todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Mira, es natural que en su humanidad el Hijo no quisiera la amarga copa que está a punto de beber. Él la conoce. Él es omnisciente, Él todo lo sabe. Él sabe el profundo dolor de aquel momento que está a punto de experimentar. Pero es precisamente en aquella oración que fue afirmado en la perfecta voluntad de Dios. Y hay un detalle que a veces pasamos por alto. Y si lo vemos así con mucha rapidez, podemos desconocerlo, y quiero llamar tu atención sobre él en este punto de sintonizarnos con la frecuencia de la voluntad de Dios. Mira, si tú observas las palabras pronunciadas por Jesús en la oración, no fueron muchas. Las que Marcos, las que Lucas registra cuando describen este episodio, la oración de Jesús desde la perspectiva de lo que él dijo fue algo muy breve. Y aquí es donde está uno de los grandes secretos de la oración. Si tú observas, el Señor expresa su deseo, reconociendo la soberanía absoluta de Dios. Todas las cosas son posibles para ti. Todas las cosas son posibles para ti.
El Señor está reconociendo que Dios es soberano, que todo ocurre si Él quiere, que Él tiene la capacidad de hacerlo todo y por eso acude a Él. Pero también afirma su decisión de sujetarse a esa soberanía. Dice, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa. O sea, tú tienes el poder para hacerlo. Pero yo estoy listo a sujetarme a lo que tú quieres, no a lo que yo quiero. Casi siempre nuestras insistentes oraciones son para pretender mover el brazo de Dios y que haga lo que yo quiero. Y escúchame, de manera muy puntual y con mucha brevedad el Señor manifiesta esto. Así, sin mucho rodeo, sin mucha cosa, está diciendo, Señor, mira, esto es lo que viene, si tú tienes la posibilidad de evitarlo, pero igual, estoy listo a sujetarme a lo que tú quieres. Luego reconviene a sus discípulos de que no han podido velar ni siquiera una hora. Eso quiere decir que la oración del Señor duró por lo menos una hora o más de una hora. Pero dice el texto que vino en 3 ocasiones con las mismas palabras, lo que nos llevaría a deducir que el Getsemaní fue un espacio en el que el Señor oró en un lapso probablemente de unas 3 horas. Pero, observa, no fue mucho lo que dijo. 3 horas. ¿Por qué tanto tiempo? Y aquí viene uno de esos detalles con relación a la oración sobre el que quiero llamar tu atención. Y escúchame, por favor. Mira, lo realmente clave en la oración no es lo que puedas decir, sino lo que puedas escuchar. O sea, uno puede deducir que en la oración de Jesús en Getsemaní no fue lo prolongado de su discurso lo que extendió el tiempo de oración. Fue todo lo que el Señor atentamente escuchó tocante a la voluntad del Padre para ese momento. Y mira, seguramente en medio de aquel hermoso momento de intimidad con el Padre, el Señor pudo apreciar el panorama completo de la reconciliación de todo a través del Hijo. Probablemente el Señor desplegó delante de él todo el proyecto que el Hijo había venido a desarrollar. Y entonces la humanidad de Jesús de Nazaret comienza a doblegarse ante la voluntad del Padre Eterno. A veces hablamos tanto en medio de las oraciones que nos privamos de oír lo que Dios dice. Yo no sé, a veces convertimos nuestras oraciones en esas largas horas de frases repetitivas, sin sentido en ocasiones. O hablamos tanto, Señor, mira que es que esto no sé qué, mira que esto es lo que estoy pidiendo, pero en ningún momento paramos como para escuchar qué es lo que Dios quiere decirnos. La victoria del Getsemaní fue la claridad con que el Señor, el Hijo del Hombre, pudo apreciar el propósito eterno de Dios. O sea, la victoria de la oración de Getsemaní no estuvo en lo que el Señor dijo, sino que en lo que el Señor escuchó de parte del Padre, recibió de parte del Padre. Y ahí está una de las claves más poderosas de la vida de oración.
qué es lo que yo pueda escuchar. Pero hay otro elemento importante que podemos apreciar aquí, y es que en medio de la oración, o mejor, por medio de la oración, podemos sujetarnos a la perfecta voluntad del Padre. Podemos sujetarnos al perfecto designio del Padre, a su perfecta voluntad. Mira, más adelante el Señor saldría completamente afirmado en aquello que de antemano el Padre se había propuesto hacer con Él. Esos momentos en que estás de pronto decidido a hacer algo. Oye, es que tal persona me la hizo y me la paga y yo no sé qué, y estás incluso maquinando cómo es que te la vas a cobrar. En esos momentos en que quieres decirle a tal persona cuántos son 5 y de pronto te tomas un tiempo de oración y de pronto todo cambia. Y aquello que estabas tan decidido a hacer, ya no lo haces. ¿Por qué? Porque ahí en medio de la oración pudiste sintonizarte con la voluntad del Padre. Es que yo voy a hacer tal cosa, es que es imposible que yo me deje de tal y no sé qué, y esto, y tienes todo ahí. Pero vas a la cámara secreta de la oración y te puedes conectar con la voluntad perfecta de Dios. Y esta es una de las cosas más hermosas de la oración. Es más, es la manera que podemos acceder a lo que Dios quiere darnos. Y este es el texto que quería mostrarte. Juan lo expresa de manera significativa ahí en su primera carta, a la altura del versículo 5. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Nota la forma que Juan construye el argumento. Porque si leyéramos a partir del verso 15, ¿sí? Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que le pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Sí, Él nos oye y tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero no podemos desconocer la afirmación del verso 14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, una de las más grandes victorias de la oración no es que yo pueda conseguir lo que quiero, es que yo pueda sintonizar mi deseo con la voluntad de Dios, con la voluntad de Dios. Y esta es, repito, la gran victoria de Getsemaní. Para conocer la voluntad, yo necesito dejarme guiar por su Espíritu para que me permita penetrar en lo profundo de su palabra, de sus pensamientos, de su deseo, de su propósito. Hasta que eso se convierte en mi voluntad, en mi deseo, en mis pensamientos. Y entonces mi oración en sintonía con lo que Dios quiere va a poder confesar, recibir, afirmarme en aquello que Dios tiene para mí. Eso sucedió en aquel molino de aceite que era Getsemaní. Eso sucedió en aquella voluntad que fue molida, fusionada, sintonizada, anonadada por completo por la voluntad del Padre que se sobrepuso. Y mira, la oración no mueve la mano de Dios. Esta es una frase de esas que hemos aprendido en las canciones y no necesariamente de la escritura. La oración no mueve la mano de Dios. La oración reconoce su soberanía y nos lleva a sujetarnos a ella. Esa es la gran diferencia. Ahora, una última cosa que quiero que observemos ahí en el tema de la oración en este pasaje. Escúchame, la persistente oración
es el mejor antídoto contra la tentación. El Señor les insiste en velar y orar, porque la persistente oración es el mejor antídoto contra la tentación. Experimentamos tentaciones todo el tiempo, en todo momento, en todo contexto, pero si mi oración no es una práctica periódica, sino un ejercicio permanente, yo me mantendré todo el tiempo vigilante frente a la tentación. No es que la tentación no va a venir, no. Es que yo la voy a poder identificar y mantenerme firme. Mira la parte final de lo que el Señor les dice a la altura del verso 37. Vino luego y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad. Ojo, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez, los halló durmiendo. Al volver otra vez, los halló durmiendo. Y mira, sus ojos estaban cargados de sueños, no sabían qué responder. Vino la tercera vez y les dijo: dormid ya, descansad, basta ya, la hora ha venido. Aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos de aquí, se acerca el que me entrega. Velad y orad. Y observa algunas palabras claves que parecen describir a veces nuestro adormecimiento espiritual. Velad. Estaban dormidos. Habla de tentación. Habla de la debilidad de la carne. Sí, el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Habla del sueño. Todo ese adormecimiento puede disiparse si yo hago de la oración un ejercicio permanente, un ejercicio de continua comunión, un ejercicio de permanente acercamiento, de consulta permanente con el Señor. Si estoy en el secreto de la oración, yo puedo ser escuchado por Dios, reconocer la voz de Dios y entender cómo moverme en público. El Señor lo dijo allá en Mateo: el Padre que ve en lo secreto recompensa en público. Y la forma más práctica de vivir en la disposición del Espíritu, en contraste con la debilidad de la carne, es una constante vida de oración. La carne es débil. Si yo enfrento en mi carne la tentación, voy a ceder todo el tiempo, voy a caer todo el tiempo. Pero si a través de la oración yo mantengo mi espíritu dispuesto al consejo del Espíritu Santo de Dios, a la guía del Espíritu Santo de Dios, a la intercesión del Espíritu Santo de Dios, yo voy a permitir que mi espíritu se sobreponga a la debilidad de la carne. No limites tu oración a ese tiempo, ese momento en particular que otra vez es importante. Ese tiempo que llamamos devocional, que apartamos al iniciar el día, que sacamos, que comenzamos el día entregando todo en manos del Señor. Sin duda alguna es vital. Pero yo no puedo decir: bueno, chao Señor, nos vemos mañana a esta misma hora. No, mi comunión con Dios debe ser constante, permanente, no limitarse a ese momento. ¿Por qué? Porque la debilidad de la carne solo es vencida con la disposición de un espíritu en constante comunión con el Dios de la gloria. La comunión con Dios es en el espíritu. Si el espíritu está dispuesto, en la medida en que sea guiado por la perfecta voluntad de Dios, va a sobreponerse siempre a la debilidad de mi carne. Porque voy a reconocer en todo momento su voluntad, voy a escuchar su voz a través de la oración. Velad y orad. Esa postura vigilante, alerta, constante, es clave. Y mira, es inevitable pensar en las 3 veces que el Señor viene y se dirige específicamente a Pedro
y lo reconviene por estar dormido y no velar. Y como te decía, es inevitable relacionarlo con las 3 veces que posteriormente negó al Señor. Velad y orad. Velad y orad. Cierra tus ojos un momento. Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por la lección que nos regalas en esta noche, Señor, al invitarnos a mirar el ejemplo de la experiencia del apóstol Pedro, su descuido, que en muchas ocasiones es nuestro descuido, su soberbia, su mirada distraída en otras cosas, sus pasos avanzando a otras cosas, su prepotencia sobreponiéndose a tu consejo, Señor. Pero particularmente hoy, Señor, su descuido en la vida de oración. Líbranos, Señor. Ayúdanos a retornar al lugar secreto de la oración. Y que todo nuestro día sea un permanente ejercicio de comunión y consulta a través de la oración frente a cada desafío. Yo oro por aquellos que están experimentando situaciones difíciles, momentos de dolor, de angustia, de necesidad, que al igual que Jesús puedan refugiarse en la cámara secreta de la oración, que indiscutiblemente ahí está el recurso más valioso que tenemos para transitar esos dolorosos caminos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Dios. Hoy, aquellos que podemos identificar a través de esta palabra que quizás hemos menguado, hemos reducido, nos hemos distanciado de la comunión contigo a través de la oración. Hoy caemos postrados delante de ti, suplicando tu perdón, Señor, y asumiendo el desafío, Dios, de volver al secreto, de refugiarnos en esa comunión permanente y constante contigo a través de la oración. Gracias, Señor. Gracias, mi Padre Celestial. Danos la fortaleza, Señor. Y ayúdanos, oh Dios, a disfrutar el deleite de reconocer tu voz, sintonizarnos con tu voluntad y declinar a la nuestra para abrazar lo que tú quieres. A ti la honra y toda la gloria en Cristo Jesús. Amén y amén.